Caminé por el valle más oscuro, sentí frío, sentí el abandono, pero escuché tu voz entre el viento. No estás solo, yo soy tu sustento. Cuando el sol brilló sobre mi frente y la vida fue suave y complaciente, también ahí estabas tú, mi Dios fiel. En la cima o el pozo eres mi bien. Somos hijos de Dios, en las buenas y en las malas. Ni lo alto ni profundo nos separará de su amor que es eterno, que nunca fallará. Somos hijos de Dios y su voz nos llama. Aunque ruja la tormenta no vamos a caer. Con sus alas nos cubre, nos hace renacer. No me defines mi herida ni el pasado. Soy llamado, perdonado, rescatado. Aunque caiga su mano me levanta. Su promesa es mi fe, nunca me falta. Si paso por el fuego no me quemará. Si cruzo por las aguas no me ahogará. Su amor me rodea, me guía en paz. Él nunca me deja, Él siempre está. Separará de su amor que es eterno, que nunca fallará. Somos hijos de Dios y su voz nos llama. Aunque ruja la tormenta no vamos a caer. Con sus alas nos cubre, nos hace renacer. Hermanos, si hay una verdad que debe anclarnos en medio de los vientos y tormentas de la vida, es esta: somos hijos de Dios. Esta afirmación no es poesía espiritual, ni una frase bonita para adornar una canción cristiana, ni una declaración emocional para sentirnos mejor por un momento. Es una verdad eterna, sellada por la sangre de Cristo, confirmada por el Espíritu Santo y respaldada por las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Es una verdad que nos transforma y nos define. Vivimos en un mundo que quiere imponernos otras identidades. El enemigo quiere convencernos de que somos el resultado de nuestro pasado, nuestras debilidades, nuestros fracasos o nuestras circunstancias. Pero cuando abrimos la palabra de Dios, escuchamos una voz diferente, una voz que nos llama hijos, no sirvientes, no extraños, no huéspedes temporales, sino hijos amados, adoptados, redimidos, herederos de su gloria. Pero, ¿qué sucede cuando no todo va bien? ¿Qué pasa cuando llega la enfermedad, la pérdida, la traición, la escasez o la angustia? Seguimos siendo hijos cuando el gozo es reemplazado por lágrimas, cuando oramos y el cielo parece callar, cuando luchamos con pecado persistente o cuando la vida no resulta como esperábamos. Muchos cristianos viven con una fe frágil porque han creído una mentira peligrosa, que Dios es Padre solo cuando las cosas marchan bien. Pero eso no es el Evangelio. Eso es una fe emocional, no una fe bíblica. Y una fe basada en emociones se desmorona cuando llega la prueba. En cambio, una fe basada en la palabra, en el carácter de Dios, en la obra de Cristo, permanece firme aún en la oscuridad. La paternidad de Dios no depende de tus obras, sino de su gracia. No está sostenida por tu obediencia, sino por su pacto eterno. No cambia con tus temporadas, porque Dios no muda. Él es Padre cuando estás en la cima de tu vida espiritual y también cuando estás postrado en el suelo, sin fuerzas ni palabras. Él sigue siendo tu Padre cuando te aplauden y también cuando todos te abandonan.
Dios no te adopta como hijo por conveniencia, ni te abandona cuando fallas. Él es fiel, incluso cuando nosotros somos infieles. La Escritura dice en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Este versículo nos llama a mirar, a contemplar, a detenernos y considerar con asombro lo que significa ser hijo de Dios. No es poca cosa. Es el mayor privilegio, la identidad más firme y la fuente más profunda de seguridad que un ser humano puede tener. Porque cuando sabes que eres hijo, puedes enfrentar cualquier tempestad, cualquier rechazo, cualquier vacío, y seguir caminando, porque no caminas solo. Camina contigo tu Padre. Pero también debemos ser honestos. No siempre vivimos como hijos. A veces actuamos como esclavos, como huérfanos, como extraños. Nos alejamos, dudamos, nos enredamos en el pecado, buscamos llenar el alma con cosas vanas y nos olvidamos de quiénes somos. Y es allí donde comienzan los grandes problemas del alma cristiana, cuando un hijo vive como si no tuviera padre. Hoy el Señor nos llama a recordar, a reconocer y a responder. A recordar que somos hijos en Cristo. A reconocer que hemos olvidado esta verdad en muchas áreas. Y a responder con fe, con gratitud y con obediencia. Esta predicación no es solo una enseñanza, es un llamado urgente a volver a vivir como hijos, en las buenas y en las malas, porque si solo lo llamas Padre cuando todo va bien, no lo conoces. Pero si puedes seguir diciéndole Abba en medio del valle, entonces has entendido lo que significa caminar con Él. Así que abramos el corazón. Pongamos atención a su palabra y dejemos que el Espíritu Santo nos afirme, nos exhorte, nos corrija y nos consuele. Porque hoy, más que nunca, necesitamos recordar quiénes somos y de quién somos. Somos hijos de Dios. Hermanos, antes de hablar del sufrimiento, del abandono, de las noches oscuras del alma o de las pruebas que enfrentamos como creyentes, necesitamos establecer con claridad este pilar. Nuestra identidad como hijos de Dios no depende de las circunstancias, ni de nuestras emociones, ni de nuestro rendimiento espiritual, sino de la obra redentora de Jesucristo y del testimonio del Espíritu Santo. El mayor problema de muchos creyentes no es la falta de doctrina, ni siquiera el pecado, sino el olvido de su identidad. Viven como esclavos, sienten que deben ganarse el amor de Dios, que cada caída los descalifica, y que cada bendición es una señal de aprobación, como si Dios fuera un patrón y no un padre. Hijos por gracia, no por méritos. La Biblia establece con fuerza que somos hechos hijos de Dios por gracia. Esto significa que no nacimos hijos por naturaleza, ni nos volvemos hijos por conducta. Es Dios quien nos adopta, nos redime y nos da una nueva identidad en Cristo. Juan capítulo 1, versículos 12 al 13 dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí el apóstol Juan deja algo claro. La filiación espiritual no es heredada, ni cultural, ni humana, sino divina. No eres hijo de Dios porque tus padres eran creyentes, ni porque te portaste bien, ni porque hiciste una oración emocional. Eres hijo porque Dios quiso adoptarte en Cristo. Charles Spurgeon dijo en una ocasión: la elección divina no se basa en lo que somos, sino en lo que Dios es. Si la gracia dependiera de nosotros, la perderíamos en el primer día. Pero como depende de Dios, se mantiene hasta el último. Hijos por adopción, con todos los derechos. Dios no solo te salvó del infierno, te sentó a su mesa, te dio un nuevo nombre, te hizo parte de su casa. En el mundo antiguo, la adopción legal implicaba que un hijo adquiría todos los derechos del linaje, incluso si había nacido fuera. Así es la adopción en el reino de Dios. Romanos capítulo 8, versículos 15 al 17 declara:
pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Este es un lenguaje profundamente íntimo. Abba no es una palabra lejana o solemne. Es la expresión que un niño pequeño usaba para dirigirse a su papá. No es Señor lejano, es Padre cercano. John MacArthur señala sobre este pasaje: el creyente no solo tiene una posición legal de hijo, sino también una experiencia interna del amor paternal de Dios. El Espíritu no solo sella, sino que susurra al corazón: eres de Él. Cuando dudas de tu valor, cuando el enemigo te acusa, cuando el mundo te rechaza, cuando tu corazón se condena, el Espíritu te recuerda quién eres y de quién eres. 3. Hijos a imagen del Hijo Dios no solo te llama hijo para consolarte, te llama hijo para conformarte a la imagen de Jesucristo, el Hijo eterno. No es solo una relación, es un proceso de transformación. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. No se trata solo de tener el título de hijo, sino de parecerse al Hijo. La evidencia de la adopción no es la religiosidad, sino la semejanza con Cristo. Ser hijo implica ser corregido, moldeado, enseñado, disciplinado y guiado por el Padre. Paul Washer lo expresa así: el mayor propósito de Dios no es darte una vida cómoda en la tierra, sino hacerte como su hijo. Y si eso implica quebrarte, lo hará. No por crueldad, sino por amor paternal. Hijos con un Padre fiel y eterno. Dios no es un Padre humano. No es inconstante, ni ausente, ni abusivo. No es como los padres terrenales que fallan, abandonan o traicionan. Él es perfecto, eterno, fiel, sabio y absolutamente comprometido con tu alma. Salmos 103, versículos 13 y 14 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Cuando estás débil, Él no se decepciona. Cuando lloras, Él no se impacienta. Cuando fallas, Él no te desecha. Su compasión no se agota, porque Él conoce tu fragilidad. Él no espera perfección, sino confianza. Armando Alducín enseña: Dios no espera que sus hijos nunca fallen, sino que nunca lo abandonen. Que vuelvan, que crean, que vivan como hijos, no como esclavos. Tu identidad como hijo de Dios es la base de tu estabilidad espiritual. No se basa en lo que haces, sino en lo que Cristo hizo. No se sostiene por tu fidelidad, sino por el amor eterno del Padre. Pero esa identidad no debe quedarse en teoría. Debe vivirse, creerse y afirmarse en cada etapa de la vida. Porque si no sabes quién eres, el mundo te dirá quién debes ser. Si olvidas que eres hijo, vivirás como esclavo, huérfano o impostor. Pero si recuerdas cada día que el Dios del universo es tu Padre, entonces podrás pasar por fuego, por lágrimas, por enfermedades, por rechazos, por tentaciones, y aún así seguir firme, porque sabes que eres hijo en las buenas y en las malas. Una de las ideas más equivocadas y peligrosas que se ha infiltrado en la mente de muchos creyentes es que la prueba, el dolor o la disciplina son señales de que Dios nos ha abandonado. Esa es una mentira directa del infierno. Es la misma serpiente antigua que susurra hoy como en el huerto. Si de verdad Dios fuera tu Padre, no estarías pasando esto. Pero la Escritura es clara, firme y sin rodeos. Dios disciplina a los que ama y trata como hijos a los que recibe. La prueba no niega tu identidad como hijo, la confirma. 1. El sufrimiento no niega la paternidad divina, la revela. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 8. Nos lo explica con poder. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina,
y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, y no hijos. La palabra es dura, pero verdadera. Si Dios no te corrigiera, si te dejara vivir como quisieras, si nunca interviniera en tu vida cuando te desvías, eso no sería amor paternal, sería abandono, sería indiferencia. Y nuestro Dios no es un Padre indiferente. Dios no es un Padre permisivo que aplaude todo lo que haces. Es un Padre santo que te ama tanto que no te dejará cómodo en el pecado, ni satisfecho en la mediocridad, ni tranquilo en la rebelión. Paul Washer lo dice así: la evidencia de que Dios te ama no es que nunca te corrige, sino que nunca te deja en paz cuando pecas. Él te persigue, te quebranta, te llama, porque eres suyo. 2. El dolor no siempre es castigo, muchas veces es formación. Dios no castiga a sus hijos como un juez a un criminal. Dios corrige como un padre a su hijo amado. El castigo busca retribución. La corrección busca transformación. El castigo golpea por el pasado. La disciplina prepara para el futuro. Salmos capítulo 94, versículo 12 dice: Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges, y en tu ley lo instruyes. Aquí vemos que el propósito de la corrección es doble: sacarnos del camino errado y meternos profundamente en la palabra de Dios. Es por eso que muchas veces no entendemos la prueba, porque estamos más pendientes de salir de ella que de escuchar lo que Dios quiere enseñarnos en medio de ella. Charles Spurgeon decía: Dios nunca afila su vara sin propósito. Cada azote tiene una intención, y si el corazón es dócil, hasta las lágrimas se convierten en escuela. 3. La fidelidad de Dios no se ve solo en la bendición, sino en la corrección. Dios no nos prueba para destruirnos, sino para purificarnos. Nos disciplina para hacernos partícipes de su santidad, no para frustrarnos. Hebreos capítulo 12, versículo 10. Lo deja claro. Y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Puedes ver la diferencia? Nuestros padres terrenales disciplinaban de forma imperfecta, pero Dios, con sabiduría eterna, nos corrige para hacernos como Él. Esto es vital, porque muchos creen que la prueba es castigo, cuando en realidad es una cirugía de amor divino. Dios no solo quiere sacarte del mundo, quiere sacar al mundo de ti. No solo quiere que escapes del pecado, quiere que odies al pecado. No solo quiere que llegues al cielo, quiere que llegues pareciéndote a Cristo. En las pruebas, el Espíritu da testimonio de que seguimos siendo hijos. Hay momentos en que el dolor nubla nuestra vista, cuando las cosas no tienen sentido, cuando las oraciones no son respondidas, cuando la enfermedad llega, cuando las traiciones duelen, cuando las puertas se cierran. Y entonces la voz del enemigo comienza a murmurar: ¿dónde está tu Dios ahora? Pero es allí donde la palabra debe sonar más fuerte que los sentimientos. Es allí donde el Espíritu Santo obra no con emociones baratas, sino con certeza profunda. Romanos capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No siempre sentirás mariposas espirituales. No siempre escucharás la voz audible del cielo. Pero cuando clamas en medio del dolor, cuando no entiendes pero sigues creyendo, cuando todo se cae y tú te sostienes en la palabra, allí está el testimonio del Espíritu diciéndote: no estás solo. Sigues siendo hijo. John MacArthur comenta: en el valle, el creyente maduro no depende de señales visibles, sino de la palabra eterna. La certeza de ser hijo no proviene de cómo me siento, sino de lo que Dios ha dicho. 5. El carácter del Padre se revela mejor en medio del dolor. Dios es glorificado no solo cuando recibimos cosas buenas de Él, sino cuando lo seguimos amando, cuando todo nos es quitado. Job, un hijo probado, dijo en Job capítulo 1, versículo 21: Jehová dio, y Jehová quitó,
Sea el nombre de Jehová bendito. Y en Job, capítulo 13, versículo 15, aunque él me matare, en él esperaré. ¿Puedes decir eso cuando no entiendes lo que está pasando? ¿Puedes confiar en que sigue siendo tu padre cuando estás en cama de hospital, cuando tus planes fracasan, cuando tus oraciones parecen no tener respuesta? Dios no siempre te explicará lo que hace, pero siempre se revelará como tu Padre fiel si decides seguir confiando. No midas el amor del Padre por tu situación actual. No interpretes la prueba como ausencia. Dios sigue siendo tu Padre cuando te sana, y cuando no, cuando te prospera, y cuando permite escasez, cuando te eleva, y cuando te quebranta. El mundo te dirá que un buen padre siempre consiente. El Evangelio te muestra que un buen padre moldea, transforma, disciplina, sostiene, purifica y permanece. Dios no te abandonará en medio del dolor, pero tampoco te dejará donde estás. Él usará la prueba, la lágrima, la espera y la aflicción para hacerte más como su hijo, porque eres hijo no solo para ser consolado, sino también para ser santificado, y en esa santificación tu mayor seguridad no es lo que tú haces, sino lo que Él ha prometido. Nunca te dejaré, ni te desampararé. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Hasta aquí hemos afirmado con gozo que somos hijos de Dios por gracia, y que incluso en medio de las pruebas seguimos siendo amados, corregidos y acompañados por un Padre fiel. Sin embargo, ahora debemos dar un paso más profundo y doloroso, analizar las consecuencias cuando olvidamos o ignoramos nuestra identidad como hijos. Porque si bien es cierto que el Señor no nos abandona, también es cierto que cuando un hijo vive como si no tuviera padre, su vida se desordena, su alma se enfría y su fe se vuelve superficial, rutinaria o incluso muerta. El problema de fondo en muchos creyentes no es que Dios no les hable, sino que ellos viven como huérfanos espirituales. Huyen, se esconden, se rebelan o simplemente se desconectan de la relación con el Padre. Y eso abre puertas a una cadena de consecuencias espirituales. El hijo que se aísla espiritualmente cuando falla. Este es el creyente que, al caer en pecado, se llena de vergüenza y en lugar de correr al Padre, se esconde. Deja de congregarse, abandona la oración, cierra su Biblia, no responde mensajes. Su alma comienza a susurrarle: no eres digno. Y el enemigo lo empuja al abismo de la condenación. Este creyente no entiende la gracia. Cree que ser hijo depende de su comportamiento y no del amor incondicional del Padre. Pero el Evangelio nos muestra otra historia. Lucas capítulo 15 narra la parábola del hijo pródigo. Un hijo que decidió irse lejos, malgastar todo, vivir de forma indigna, hasta que, destruido por su pecado, regresó diciendo: no soy digno de ser llamado hijo. Pero el padre lo corrió a abrazar, lo cubrió, lo vistió, lo restauró. Porque el amor del Padre no se gana por mérito, ni se pierde por caída. Armando Alducin dice con fuerza: el diablo siempre querrá que te condenes. Dios siempre querrá que regreses. La hija que prospera materialmente, pero vive como bastarda espiritual. Este caso es más sutil, más común de lo que parece y más peligroso. Es aquella mujer que, pues, aparentemente todo le va bien. Tiene dinero, salud, familia, quizás incluso ministerio. Pero no tiene comunión real con Dios. No hay hambre de la palabra, no hay quebranto, no hay transformación. Vive como si Dios le debiera cosas, como si su prosperidad fuera la confirmación de su salvación. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Describe así a la iglesia de la Odisea. Tú dices: yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dios llama pobre al que confía en sus posesiones, y ciego al que cree que todo está bien cuando su alma está lejos. John MacArthur enseña: no todo el que se siente seguro está salvo. La fe verdadera se evidencia no en las riquezas, sino en la obediencia humilde. El hijo con enfermedad mental o discapacidad que cree ser una carga para Dios.
Este es un caso poco hablado pero profundamente real. Es ese creyente que sufre con ansiedad, depresión, trastornos mentales, epilepsia, autismo o limitaciones físicas, y llega a pensar que su condición lo hace menos valioso ante Dios. Se compara con otros, se siente inútil, piensa que estorba, que no sirve, que Dios no lo puede usar, pero la palabra derriba esa mentira destructiva. Juan capítulo 9, versículos 2 y 3. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dios no nos ama por lo que podemos hacer, sino porque somos suyos. El valor del Hijo no está en su funcionalidad, sino en su identidad, y, muchas veces, a través de esas mismas limitaciones, Dios muestra su poder más glorioso. Chuy Olivares enseña con sabiduría. Hay personas que no pueden correr, pero caminan más firmes en Cristo que muchos pastores con piernas sanas. El hijo que vive en pecado oculto y se escuda en su posición espiritual. Aquí entramos a uno de los terrenos más peligrosos. El creyente que ha desarrollado una doble vida, que canta, predica, sirve, ofrenda, pero vive en pecado deliberado, y lo esconde bajo la apariencia de espiritualidad. Este tipo de hijo es el más endurecido. Cree que porque Dios no lo ha expuesto aún, está bien. Cree que porque su ministerio sigue funcionando, Dios lo aprueba, pero se engaña a sí mismo. Y tarde o temprano, Dios lo confrontará. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 12. Habla de los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos, y no tenían conocimiento de Jehová. Pero eran sacerdotes, tenían acceso al templo, oficiaban sacrificios, usaban vestiduras, y sin embargo, Dios los llama impíos. Paul Washer lo dice sin titubeos. Puedes predicar con fuego y terminar en el infierno. Dios no mira tu talento, mira tu santidad. El hijo que se cree autosuficiente y vive sin dependencia del Padre. No ha caído en pecado escandaloso. No ha dejado la iglesia. No ha abandonado su Biblia. Pero vive en independencia funcional. No ora, no busca dirección de Dios, no depende del Espíritu. Toma decisiones sin consultar a su Padre. Se ha vuelto hábil, eficiente, eficaz, pero huérfano en la práctica. Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 5, separados de mí, nada podéis hacer. Y sin embargo, muchos creyentes viven como si pudieran hacer todo sin Él. Charles Spurgeon advirtió, no hay mayor señal de muerte espiritual que creer que puedes caminar sin necesidad diaria del Padre. Cuando olvidamos que somos hijos, el alma se desordena. Comenzamos a buscar en otras cosas lo que solo el amor del Padre puede darnos. Nos endurecemos, nos alejamos o nos disfrazamos. Y el resultado es un cristianismo vacío, sin poder, sin paz, sin comunión real. Pero hoy, Dios nos llama a despertar, a quitarnos las máscaras, a salir del escondite, a dejar de vivir como esclavos o bastardos, y a volver a vivir como hijos verdaderos, quebrantados, dependientes, transformados y agradecidos, porque ser hijo no es un título, es una vida, y esa vida se vive en las buenas y en las malas. Ser hijo no es un permiso para pecar, sino una invitación a obedecer con amor. En esta parte, es necesario confrontar otra distorsión muy común en muchos círculos cristianos, la idea de que ser hijo de Dios implica tener libertad para vivir como uno quiera, porque Dios me ama igual. Esta es una mentira peligrosa. La gracia no es licencia para pecar. El amor del Padre no es un cheque en blanco para desobedecer, sino una llama que nos lleva al arrepentimiento, a la gratitud y a la obediencia. El apóstol Juan lo expresó con claridad en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste,
seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Aquí hay un principio poderoso. El que sabe que es hijo, busca parecerse a su Padre. El que tiene la esperanza de ver a Cristo, se purifica, no porque tenga miedo de perder su salvación, sino porque ama al que lo salvó. 1. El verdadero hijo no usa la gracia como excusa, sino como impulso. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La libertad que Cristo nos da no es para vivir desenfrenadamente, sino para servir, amar, obedecer y glorificar a Dios desde un corazón libre. Quien usa la gracia como pretexto para desobedecer, no ha entendido el Evangelio. Chuy Olivares lo explica así: la gracia no es una excusa para vivir mal, sino el poder para vivir bien. No somos hijos para hacer lo que nos da la gana, sino para hacer lo que a Dios le agrada. 2. El Hijo verdadero ama los mandamientos del Padre. Muchos cristianos creen que los mandamientos de Dios son pesados, difíciles, restrictivos. Pero cuando eres hijo y entiendes quién es tu Padre, amarás obedecerlo. Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. La obediencia no es el precio del amor, es la respuesta natural al amor recibido. No obedecemos para que Dios nos ame, obedecemos porque ya nos ha amado eternamente. John MacArthur enseña que el cristiano verdadero no obedece por obligación ni por miedo, sino por amor. La obediencia es una evidencia del nuevo nacimiento. El hijo que permanece en pecado continuo, sin arrepentimiento, debe examinarse. La Biblia es clara. Si alguien afirma ser hijo de Dios, pero vive entregado al pecado, sin lucha, sin dolor, sin arrepentimiento, está en una condición peligrosa, porque la paternidad de Dios produce transformación. Primera de Juan capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Esto no significa que el Hijo de Dios nunca peque, sino que no puede vivir cómodo en el pecado, ni permanecer allí. El Espíritu Santo lo redarguye, lo disciplina, lo sacude. Si alguien vive en pecado, sin conflicto interno, es señal de que no tiene al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu. Paul Washer lo dice con firmeza. Si puedes vivir en pecado y Dios no te corrige, entonces debes preguntarte si de verdad eres su hijo. Porque Dios no disciplina a los que no son suyos. Ser hijo implica vivir para agradar al Padre, no al mundo. Un verdadero hijo no solo busca ser salvo, busca honrar a su Padre con su vida. Su motivación no es la recompensa ni el aplauso, sino el gozo de ver al Padre glorificado en él. Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Aquí está la clave. No se trata de parecer santos para impresionar a otros, sino de vivir como hijos que imitan a su Padre porque lo aman y lo respetan. Charles Spurgeon dijo: la santidad no es un deber frío, es el gozo del alma redimida. El hijo que ama a su Padre buscará parecerse a él. 5. El amor del Padre no es excusa para la tibieza, sino llamado al celo. Muchos hoy dicen: Dios me ama así como soy. Sí, es cierto, pero te ama tanto que no quiere dejarte como estás. El amor de Dios no tolera la tibieza espiritual. Cristo vomita a los tibios, no los abraza. Apocalipsis capítulo 3, versículos 19 y 20. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.
Dios no solo te quiere salvo, te quiere encendido, entregado, despierto, fiel. Un hijo tibio pierde el sabor de la vida espiritual y deja de ser luz en el mundo. Armando Alducín explica: Dios no busca creyentes pasivos, busca hijos rendidos, activos, llenos del fuego del Espíritu, con el corazón enfocado en Él. Ser hijo de Dios es un privilegio inmenso, pero también una responsabilidad gloriosa. No somos hijos para vivir como mundanos religiosos. Somos hijos para vivir en santidad, en obediencia, en humildad, en verdad, en amor y en celo espiritual. El verdadero hijo no juega con el pecado, no vive en doble vida, no negocia sus valores, no sigue al mundo, sigue a su Padre, y cuando cae, se levanta, cuando duda, clama, cuando se enfría, se acerca, porque su identidad no es de huérfano, ni de esclavo, ni de bastardo, es de hijo. A lo largo de esta predicación hemos recorrido, con la palabra abierta y el corazón expuesto, la verdad más gloriosa y transformadora que el Evangelio puede ofrecernos. Somos hijos de Dios, no por linaje humano, no por mérito religioso, no por conducta ejemplar, sino por la sangre de Cristo, el testimonio del Espíritu Santo y el amor eterno del Padre. Pero ser hijos no es un eslogan, no es una frase linda para momentos emocionales. Es una realidad que debe marcar toda nuestra vida. Es nuestra identidad, nuestra seguridad, nuestro refugio y también nuestra responsabilidad. Ahora bien, si analizamos con honestidad nuestras vidas, debemos reconocer lo siguiente. 1. Muchos viven como huérfanos cuando enfrentan sufrimiento. Olvidan la paternidad divina cuando caen en enfermedad, crisis financiera, traiciones o pérdidas. Creen que Dios los ha abandonado cuando en realidad los está refinando. Pero la disciplina no es castigo, es señal de pertenencia. El dolor no siempre es ausencia, muchas veces es formación. El Padre no siempre explica, pero nunca abandona. 2. Otros viven como bastardos espirituales, aparentando santidad pero sin transformación. Mantienen la imagen, conservan el puesto, visten lo correcto, hablan en tono cristiano, pero su corazón está lejos del Padre. No oran, no se quebrantan, no aman la santidad. Viven una doble vida, y eso, más que vergonzoso, es peligroso eternamente. 3. Algunos se sienten inútiles, como si su condición física, emocional o mental los descalificara. Pero la palabra grita lo contrario. El Padre no busca hijos perfectos, busca hijos rendidos. Dios usó a un Moisés tartamudo, a un Pablo con un aguijón, a un Jeremías deprimido. Tu debilidad no descalifica tu identidad. Más bien, revela dónde Dios quiere glorificarse. 4. Hay quienes, habiendo sido salvos por gracia, se han vuelto tibios, cómodos, desobedientes. No viven en pecado escandaloso, pero tampoco en obediencia ferviente. Son cristianos por cultura, no por comunión. Hijos de nombre, pero no de carácter. Dios no quiere hijos tibios. Los vomita. 5. Y finalmente, están aquellos que, aún en la oscuridad, aún con lágrimas, aún sin respuestas, siguen diciendo, tú eres mi Padre. Esos son los hijos verdaderos, los que no retroceden, los que no negocian, los que no entienden todo, pero siguen creyendo. Los que pueden decir con Job, aunque él me matare, en él esperaré. Los que pueden decir como David, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Ser hijo de Dios no es una teoría, es una realidad eterna que debe vivirse en cada temporada de la vida, en la abundancia y en la escasez, en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la aflicción, en las buenas y en las malas. Y si tú eres hijo de Dios, debes vivir como tal, no con miedo, sino con convicción, no con orgullo, sino con humildad, no con tibieza, sino con celo. Tú no eres esclavo, no eres huérfano, no eres bastardo, eres hijo, hijo del Rey, hijo del Padre Celestial, hijo redimido, amado, corregido, protegido y formado. Y si hoy te has alejado, regresa. Si te has endurecido, arrepiéntete.
Si estás roto, clama. Si te has enfriado, vuelve a abrazar al Padre, porque Él sigue allí, con los brazos abiertos. Chuy Olivares lo diría así: aunque hayas jugado con Dios, Él sigue siendo Dios. Pero si eres su hijo, no puedes seguir lejos. Su amor te buscará hasta quebrarte, y cuando te encuentre, no te pateará, te abrazará. Oremos. Padre eterno y glorioso, hoy venimos delante de ti con humildad y gratitud. Gracias porque, aun cuando éramos tus enemigos, nos llamaste hijos. Gracias porque tu amor no se apaga cuando fallamos, ni desaparece cuando sufrimos. Gracias porque, cuando todo se desmorona, tú permaneces. Señor, perdónanos por olvidar quiénes somos, por vivir como esclavos, cuando tú nos hiciste libres, por escondernos como Adán, cuando tú sigues preguntando, ¿dónde estás? Por vestirnos de religiosidad, cuando tú nos llamas a la comunión real, por callar cuando debimos clamar. Abba, Padre, hoy declaramos con todo nuestro corazón, somos tus hijos, en las buenas y en las malas, en el día claro y en la noche oscura, en la cima de la fe y en el valle del quebranto, en el gozo de la victoria y en el silencio del dolor. Nada nos separará de tu amor, nada. Ayúdanos, Señor, a vivir como hijos verdaderos, humildes, obedientes, firmes, santos y agradecidos. Haznos como Jesús, tu Hijo amado, y que el mundo vea en nosotros la marca del cielo, una vida transformada por tu paternidad. En el nombre de Jesucristo, el Hijo eterno, nuestro hermano mayor, te damos gracias y te decimos desde lo más profundo del alma: Abba, Padre. Esta tierra no es mi última casa. Hay un sitio al que mi alma abraza, donde el llanto no tendrá sentido, ni el reloj ni el dolor serán testigos. Vivo aquí, pero mi patria es otra. Una luz me guía y no se agota. Jesucristo prometió volver, y en su reino yo voy a renacer. El cielo me espera con puertas abiertas, con calles de oro, con paz verdadera, y mi alma vuela porque es primavera. El cielo me espera, Jesús es mi estrella, me tiene un lugar, mi nombre lo anhela, y si caigo aquí, su amor me consuela. Me hablaron de un trono
del cielo me